A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Psicoando, conversaciones en psicología. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicoando, una serie del programa de psicología creada por estudiantes para conversar sobre temas de salud mental y comportamiento humano. Hola, bienvenidos compañeros de la Universidad Cooperativa de Colombia, un placer saludarlos. El día de hoy los vamos a estar acompañando Salomé, Juan Camilo, Daisy, Jessica y mi persona María Fernanda. Somos estudiantes de la Facultad de Psicología y el día de hoy vamos a hablar sobre las familias homoparentales, la discusión sobre los derechos de los homosexuales en Colombia, lo cual ha tomado mucha fuerza en las últimas décadas, ya que es evidente que estamos frente a un cambio social acerca de cómo se ha reestructurado el concepto de familia, las relaciones de pareja y por lo tanto la sociedad misma. Sin embargo, vamos a contextualizar cómo surge, qué es y cómo está conformada la familia homoparental. Psicoando, un encuentro de palabra. Dando inicio a este tema, la familia es considerada como una institución permanente que se integra por personas cuyos vínculos nacen de la unión intersexual, de la procreación y del parentesco. Es una entidad constituida a través de la consanguinidad o de la afinidad y son sus fines básicos de reproducción social de las costumbres, cultura e identidad. De acuerdo con la definición de familia, es importante también destacar que la estructura común familiar en Colombia ha estado asociada a los patrones patriarcales, lo que se traduce en la representación del hombre orientado a la vida pública, productiva y la mujer dedicada al afecto y cuidado del hogar. Funciones que han variado acompañadas de un replanteamiento de los derechos y cambios de roles, particularmente de la mujer. En relación con lo anterior, es evidente que la composición familiar hasta ahora conocida viene sufriendo en los últimos años una fuerte remodelación de su estructura interna, por lo que puede que sea necesario que la sociedad evolucione acorde al contexto y a la época en la que se encuentre, y quizá rompa con el heterocentrismo como discurso idealizado existente en Colombia. Según la Organización Mundial de la Salud, la familia es la institución social fundamental que une a las personas vinculadas por nacimiento o por elección en un hogar y una unidad doméstica, lo cual es el entorno donde se establecen por primera vez el comportamiento y las decisiones en materia de salud. A inicios del presente siglo XXI, la familia se diversifica más estructuralmente y se clasifica, según su ontogénesis, en nuclear, extensa o extendida y ampliada o mixta, siendo la nuclear aquella con presencia de hasta 2 generaciones, padres e hijos, matrimonio con hijos o sin ellos y hermanos solos. Una de las variantes de familia nuclear puede ser las homoparentales, las cuales están formadas por padres con orientación homosexual y si bien no se trata de un fenómeno nuevo, es en la actualidad donde se vive una intensa aceleración a partir del reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo en muchas naciones, aunque esta siga siendo un tema de debate en muchos países. Asimismo, surge el deseo de conformar una familia por parte de 2 padres o 2 madres, la cual es denominada familia homoparental, lo que indica que una pareja del mismo sexo sean los progenitores de uno o de varios niños, ya sean biológicos, por uso de inseminación artificial o adoptivos. A su vez, que uno de los 2 miembros tenga hijos de forma natural de una relación anterior. Montero y colaboradores consideran que una familia como sistema constituye el primer marco de referencia de hijos e hijas, quienes en tu entorno establecen los primeros vínculos afectivos y crean las bases de su identidad y del desarrollo de su autoestima. Dentro de ella, los padres juegan un papel fundamental y existe influencia en el desarrollo socioafectivo del infante, ya que los modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el periodo de la infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas prosociales y la regulación emocional, entre otras. Lo cual afirma que no solamente existe el tipo de familia tradicional,
sino también las familias homoparentales, las cuales forman parte de la realidad actual y debe ser entendida como un escenario de desarrollo, socialización y realización personal. Debe continuar siendo objeto de análisis desde todos los ámbitos de la sociedad, evitando cualquier tipo de discriminación y estigmatización. Estas familias homoparentales son vulnerables social y políticamente, ya que han pasado por varios estudios por parte del Estado, y aún así muchos países no aceptan este tipo de familia. Al mismo tiempo, existen países que apoyan en su totalidad la conformación de la familia homoparental. Varios autores consideran que el concepto de familia homoparental es relativamente nuevo, lo que propicia dudas, incertidumbres y desconocimiento, lo que hace que sea incomprendido y rechazado, llegando a ser controversial, incluso en medios académicos. Padres e hijos de las familias homoparentales pueden estar expuestos a burlas, rechazos, perjuicios, aislamientos, homofobia y otras formas de violencia. Para Ceballos, en las familiares homoparentales adquiere una especial significancia de crianza de los hijos, pues implica un cuestionamiento de las percepciones sociales, incluyendo las relativas a la sexualidad, y en un escenario familiar que no circunscribe ante la realidad que se ha dibujado como normal de una familia heterosexual. Los estudios científicos muestran como resultados que en algunos países, para la gran mayoría de las familias homoparentales, cambios como la legalización del matrimonio entre homosexuales, por ejemplo, han tenido una influencia importante en las vidas de esas personas en diferentes sentidos: mayor visibilidad y legitimación, más seguridad y tranquilidad por la situación legal de sus hijos, posibilidad de casarse y adoptar conjuntamente. A pesar de ello, se considera que se deben producir aún otros cambios en las instituciones: disminución de perjuicios homófobos, adaptación de protocolos administrativos, al tiempo que reclaman que los profesionales que trabajan en ella deben disponer de una mayor y más específica formación en diversidad familiar para evitar efectos indeseables como los que se han experimentado: encuentro con personal desinformado, ausencia de protocolo, rechazo explícito. Les habla Jessica Ruiz y a continuación tendremos una ronda de conversa que junto con todos los miembros del grupo, conversando sobre el tema, nos planteamos algunas preguntas problematizadoras, como por ejemplo: ¿cuál es la diferencia de una familia homoparental y la familia heterosexual? Bueno, hay muchos estudios que analizan el impacto del desarrollo infantil de los niños criados en hogares con dos mamás o dos papás. Una investigación de la revista de Medicina de Nueva Inglaterra reporta que no hay diferencias ni en la salud mental ni en el desarrollo cognitivo de personas de 25 años que crecieron en familias homoparentales comparadas con un grupo de la misma edad que creció en hogares de familias de parejas heterosexuales. Este estudio también revela que las personas del primer grupo mostraron menos dificultad en general que aquellos en el segundo grupo, y concluyó que es más importante que los padres provean confianza y apoyo cuando crían a sus hijos que su orientación sexual. También un estudio publicado en la revista médica de Australia reportó los mismos resultados, con una diferencia: los niños que crecieron en hogares homoparentales recibieron mejor calidad de crianza y mostraron mayor flexibilidad sobre los roles de género, la diversidad sexual y los diferentes tipos de familias. Por otro lado, el ICBF también analizó la probabilidad de que los menores tengan riesgo de ser víctimas de violencia sexual en un hogar gay, y concluyó que las agresiones sexuales en su mayoría se reportan en medios familiares heterosexuales. Segunda pregunta:
La orientación sexual de los padres podría influenciar la inclinación sexual del niño. Bueno, según el ICBF, no se evidencian situaciones que afecten el desarrollo integral de un niño, niña o adolescente desde la perspectiva de las ciencias de la salud, ni tampoco existen evidencias científicas de que la orientación sexual de los padres sea factor que incida negativamente en el desarrollo del niño. Tras una revisión de más de 320 investigaciones internacionales, el instituto resalta que lo que más influye en la crianza de los hijos y en su adecuado desarrollo psicológico es la falta de conflictos familiares y no la orientación sexual de los padres. De la misma manera, resaltó el hecho de que la gran mayoría de homosexuales crecieron en familias heterosexuales, lo que desvirtúa el argumento sostenido por algunos sectores en esa materia. Uno de los mitos que el ICBF asegura que debe romperse es el de que las tendencias sexuales de los padres influyen en la de los hijos. De hecho, señala el ICBF que la mayoría de los hijos gays provienen de hogares heterosexuales. El instituto recalca la necesidad de que en un escenario de apertura a la adopción gay, las instituciones se ocupen de preparar a los niños de mayor edad, pues como lo concluye el psicólogo David Brzezinski, mientras más grande el niño, más consciente será de las implicaciones y el significado de tener dos padres o dos madres. La homosexualidad debe ser una elección que sea respetada y valorada en nuestra sociedad, porque no implica ningún tipo de patología o de anormalidad, es una forma del deseo. Tercera pregunta: ¿cómo acompañar a las familias homoparentales en sociedades patriarcales y heteronormativas? Bueno, a pesar de que las investigaciones demuestran que los niños con padres homosexuales o lesbianas están tan bien adaptados como lo están los niños con padres heterosexuales, ellos pueden encontrarse con algunos retos adicionales. Algunas familias LGTBI confrontan discriminación en sus comunidades y los padres pueden intimidar a los niños. Los padres pueden ayudar a sus niños a enfrentarse con estas presiones de la siguiente manera. Primero, permita la comunicación abierta y las discusiones que son apropiadas a la edad y nivel de madurez de su niño. Segundo, prepare a su niño para que pueda manejar las preguntas y comentarios sobre su trasfondo o su familia. Tercero, ayude a su niño a conseguir y practicar las respuestas apropiadas para cuando lo provoquen o le hagan comentarios crueles. Haga uso de libros, sitios web y películas que presentan niños de las familias LGTBI. Considere el tener una red de apoyo para su niño, por ejemplo, llevando a su niño a reunirse con otros niños de padres homosexuales. Y por último, fortalecer las redes de apoyo social de la familia que permita la normalización y naturalización del núcleo familiar. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas que nos han enviado, y una de estas preguntas es: ¿cómo es el proceso de convivencia escolar de niños y niñas pertenecientes a las familias homoparentales? Hemos observado dos grandes reacciones antagónicas cuando hablamos de otros niños o niñas en comparación de las personas adultas. Normalmente los niños se muestran con una gran apertura y no tienen prejuicios. Al principio muestran curiosidad por alguien que tenga dos madres o dos padres, pero sin embargo no ven esta situación como algo negativo y ellos rápidamente integran a estos niños a sus actividades educativas o lúdicas de una forma muy natural. El problema que hemos detectado se da más bien con las personas adultas, por ejemplo, el personal docente o administrativo, o bien los padres o madres de estudiantes que se alarman porque cargan una serie de prejuicios sin fundamento y crean un clima discriminatorio hacia los hijos e hijas de personas LGTBI. Por eso creemos que es muy importante trabajar en
ciertos aspectos como introducir el concepto de diversidad familiar en libros educativos como una realidad existente en nuestra realidad social, fomentar los valores de respeto, inclusión y tolerancia tanto en personal administrativo y docente, así como en el resto de los estudiantes, proveer herramientas de consulta para la detección y manejo apropiado del acoso escolar por razones de diversidad sexual, tanto de estudiantes que sean LGTBQ como en los hijos e hijas de personas LGTBQ. Otra pregunta que tenemos nos plantean, en la actualidad todavía hay una gran mayoría de personas que piensan que los niños tienen el derecho a tener padre y madre. ¿Qué opinamos al respecto? Entendemos que vivimos en un mundo heteronormativo y lleno de prejuicios basados en la homofobia hacia las personas sexualmente diversas. Una de las creencias más frecuentes es que las personas homosexuales no pueden criar hijos. Quienes defienden su tesis tienden a apoyarse en la creencia de que solo hay un modelo familiar que se compone de un hombre y una mujer. No obstante, estas ideologías no corresponden necesariamente con la evidencia científica y lo que permite en la sociedad es fomentar a la discriminación y la exclusión de formas diversas en la conformación familiar. Es necesario reconocer que las familias homoparentales, al igual que las heteroparentales, están capacitadas para educar y criar satisfactoriamente a sus hijos e hijas. La orientación sexual de los progenitores no es un indicador que sirva para evaluar la función educadora de los padres y madres, al igual que los principios educativos parentales deben ser inalterables ante la condición sexual de los hijos e hijas. Padres e hijos de las familias homoparentales deben apropiarse de elementos resilientes que les permita crecerse ante cualquier manifestación social potencialmente negativa hacia ellos. El amor, respeto, la confianza y los buenos valores son los que hacen que la familia sea un hogar óptimo para criar hijos. Y otra pregunta sería, ¿la adopción tiene un grado de complejidad mayor por estar conformado en una familia homoparental? Bueno, uno de los problemas a tratar en este tema es la del rechazo hacia la adopción homoparental, donde se vincula indefinidamente con una noción incrustada en el seno de la sociedad con respecto al ideal de la familia tradicional. Una de las preguntas que se hacen es por qué la adopción homoparental en Colombia se ha convertido en uno de los temas más relevantes y de mayor importancia tanto en el ordenamiento jurídico nacional como para el contexto académico institucional. Esto se debe señalar que junto a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, las familias homoparentales son una realidad no interiorizada por la comunidad del país. Las familias del mismo sexo han luchado por sus derechos para lograr un reconocimiento legal y social, aunque es difícil sobreponerse al estigma y al prejuicio de una sociedad enmarcada por la religión, cual considera que una familia está compuesta por hombre y la mujer, y son inflexibles en su estructura tradicional. La sociedad actual está en proceso de cambio con una mirada incluyente. Esto se puede generar una transformación social y política positiva que le dé voz a estos nuevos tipos de familia, que solo desean ser parte de una sociedad equitativa que los reconozca y libres de discriminación. Es importante aclarar que en el 2015 la Corte Constitucional de la República de Colombia aprobó la adopción homoparental bajo la sentencia C683-15 y que el Estado colombiano, en concordancia a la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, reconoce que la familia se constituye no solo por vínculos naturales como parientes consanguíneos, sino también por vínculos jurídicos como adopción, matrimonio, por contrato. La Corte Constitucional de Colombia determinó que las parejas del mismo sexo podrán adoptar a un menor que sea hijo de uno de los dos solicitantes,
pero descargó por el momento la posibilidad de la adopción homoparental conjunta. Claro está que la adopción no es la única opción que tienen las familias homoparentales para tener hijos. En la actualidad se puede optar por la inseminación artificial o bien por la fecundación in vitro con semen de donante anónimo. En julio del 2016, una estadística dio a conocer que el 15% de las parejas homosexuales alrededor del mundo tienen hijos, ya sean biológicos o adoptados. El marco pluralista en el que se desenvuelven las relaciones sociales en Colombia permite hablar de la concepción amplia de la familia, en la que la forma tradicional de entenderla, como la biológica, se ha transformado para comprender que ella, si bien es el núcleo esencial de la sociedad y como tal se encuentra protegida por el Estado en el artículo 5 y 44 de la Constitución Política, abarca no solo a la familia tradicional, sino que incluye otras maneras no tradicionales de constituirla, tal y como ocurre con la familia homoparental. Ahora, la familia no se constituye solo en la función de cuidar, sino también de generar una condición de pertenencia a un grupo, de modo que permita al menor representarse en el mundo a través de un discurso cultural, contextual y familiar, aspectos que, según lo expuesto, no estarían supeditados a la tipología de la familia tradicional. En esta sesión, hablando con la vivencia, le queremos agradecer de antemano a la familia de Marcela, la cual nos abre las puertas de su hogar para conocer a su familia. Le vamos a realizar una serie de preguntas, las cuales ellas nos responderán a raíz de sus vivencias y opiniones. La sociedad tiende a idealizar el comportamiento de un hombre o una mujer, debido a la idealización social y cultural asociada al género de la persona. Por lo anterior, ¿cómo ha sido su vivencia como familia homoparental? Hola, mi nombre es Maribel. Hola, buenas noches y mi nombre es Marcela. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cómo ha sido la vivencia como familia homoparental? Llevamos 4 años en los cuales personalmente nos ha ido muy bien. Llevamos muy buena relación en el hogar. Tenemos muy buena comunicación entre nosotras. En cuanto a los estigmas, pues no hemos tenido como esa dificultad. Pues somos respetadas acá en el barrio, pues como donde vivimos, y pues la convivencia ha sido excelente hasta el momento. Nuestras familias nos han apoyado. No tenemos ningún inconveniente, como lo mencionó ella anteriormente, ni con los vecinos, ni en ámbitos laborales, ni en ámbitos sociales. Pues hasta el momento todo muy bien. ¿Qué podríamos hacer para disminuir la discriminación y estigmatización sobre las familias homoparentales? Bueno, ya contestando la siguiente pregunta, que es cómo disminuir la discriminación. Mi concepto personal es que la discriminación la disminuimos nosotros mismos, los gays o las lesbianas como tal, somos las personas indicadas para disminuir la discriminación. ¿Por qué nosotros mismos? Porque somos un ambiente que entre la misma familia gay o de lesbianas tratan a discriminarse por muchas cosas. Entonces, primero es conseguir respeto entre nosotros mismos, y ya al ver la sociedad que somos personas de bien, yo creo que inmediatamente nos aceptan de la misma forma. También considero que respecto a esta pregunta, esto también debe de inculcarse desde la familia, desde la escuela, desde la educación, porque es desde ahí donde un niño se forma y se crean los
estereotipos y se empiezan a estigmatizar las personas. Bueno, ¿nos podrían contar un poco desde su perspectiva qué retos tiene el día a día de una familia homoparental? Bueno, y ya la última pregunta, ¿qué retos tenemos? ¿Tiene el día a día de una familia homoparental? Vemos que si hablamos si lo hablo desde el ámbito personal, no sé, nunca me ha parecido como un reto. Si lo veo por parte de personas conocidas, veo que el reto principal es buscar la aceptación familiar. Es la parte más importante, saber que la familia te está apoyando. Eso es el primer reto que usted debe hacer. El segundo es aceptarse a sí mismo. Y ya el tercero, ver realmente en el ámbito que te vas a mover. Sabes que hay ámbitos que son más pesados, entonces te puedes bloquear a ti mismo, estigmatizar o no darte la oportunidad de salir. Bueno, entonces en cuanto a esta pregunta, sí es más que todo el aceptarse para así llegar a un bienestar y a la familia que puedas tener sea excelente y tengas un buen ambiente en cuanto a tu pareja. Muchas gracias. En definitiva, puede concluirse que la composición de la familia es dinámica y está permeada por las diferentes variables del contexto inmediato. Sin embargo, para considerarse miembro de una familia es imprescindible que exista un sentido de pertenencia, cuidado y protección de unos a otros. Entonces, cuando se dice que la familia es la célula de la sociedad, también se puede comprender que una familia pacífica está conformada por diferentes y múltiples tipos de familia, que interactúan entre sí y se validan pese a las diferencias de su estructura. Esta dinámica social actual que ha diversificado el ciclo familiar basado en la multiplicidad de etnias, mezclas de cultura, territorios, propicia la posibilidad de una apertura al reconocimiento y respeto por las familias homoparentales. Por lo tanto, es necesario recordar que la finalidad de la familia está centrada en brindar cuidados, protección, amor y transmitir valores que le permitan al niño y a la niña su desarrollo integral, indistintamente de si el vínculo es generado por consanguinidad, filiación o adopción. Las familias homoparentales siempre han sido parte de la realidad de los países latinoamericanos, pero solo de manera reciente se ha dado una lucha vertiginosa por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI, siendo entre ellos los más destacados el matrimonio igualitario y la adopción. En este tema, Europa y América del Norte llevan ventaja, pues a la fecha el matrimonio igualitario es legal en más de 20 países. Bueno, esto ha sido todo. Esperemos que les haya sido de su gusto el tema y los invitamos a escuchar el próximo episodio de esta temporada. Muchas gracias por su atención. Gracias por acompañarnos en este episodio. Sigan conectados por medio de nuestras cuentas @OndaDigitalu en Instagram, Facebook y Twitter. Psicoando, un encuentro de palabra. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.